Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Te habla tu amiga, tu hermana Mari Gómez. Una vez más por tu espacio, Testimonio Sin Más. Nos encontramos una vez más con nuestra amiga, nuestra hermana Sonia Aveiro, que viene a traer una palabra dirigida por el Señor para estos. Estamos hablando de la depresión entre los adolescentes y los niños. En el programa anterior ella estuvo hablando de lo que significaba y de lo que era la depresión. Pero lo prometido es deuda y ella viene con esa palabra directamente desde el cielo y directamente de su conocimiento, de la ciencia, de lo que ella estudió, de lo que ella se especializa. Cuéntanos, Sonia, ¿qué tiene para nosotros el día de hoy? Desde ya, mira, muchas gracias por la invitación otra vez. Y como vos decís, vengo con una palabra directamente desde el cielo porque yo primeramente busco el direccionamiento de mi Padre para luego empezar a usar la ciencia que conozco. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de lo que es la depresión en niños. Ya nosotros habíamos estado hablando de lo que es la depresión en adultos, habíamos hablado de los tipos de depresión y características, pero es importante que conozcamos también que sí pueden haber niños con depresión aunque vos no lo creas. Oh, wow. Existen niños depresivos y tenemos que ir tomando en cuenta nosotros, primero que nada observar, voy a hablarte primero de la sintomatología. Y como yo te había dicho en la anterior charla, el depresivo es el último en enterarse que tiene la enfermedad. Ellos no saben que tienen, por eso el autodiagnóstico no debe hacerse nunca. Y en cuanto a los niños, la depresión se manifiesta de la siguiente manera: con mucho dolor de cabeza, mucho dolor de estómago, tienen alteración en los sueños, es decir, que tienen o hipersomnia o tienen insomnio, ¿ya? O sea, que duermen mucho o no duermen nada, se les altera el apetito, normalmente tienden a comer de más o no comer nada. Tenemos que estar observando en cuanto a su energía, pierden interés, la anedonia, que es perder el interés en todo lo que es el mundo externo, ya no quieren ir a la escuela, ya no quieren relacionarse, ya no quieren jugar. Esos son alertas que nosotros tenemos que tener en cuenta ante un depresivo, sobre todo cuando son niñitos, porque son los pacientitos más delicados. Eso te iba a preguntar, Sonia, ¿a qué edad se puede diagnosticar un niño con depresión? Un niño puede empezar su depresión ya desde muy pequeñito, estoy hablándote aproximadamente de 5 años para arriba. Wow. Desde muy pequeñito, imagínate cómo ingresa esta enfermedad, pero tiene sus motivos y nosotros tenemos que estar siempre alerta, sobre todo cuando es más común en niños que ya están en la escuela, Wow. en edad escolar. Nosotros en nuestra ignorancia a veces decimos, ¿cómo un niño puede estar deprimido si no tiene problemas, no tiene biles que pagar, no tiene una casa que sostener? Pero mira, tú no estás diciendo que sí, que un niño puede tener depresión. Y mayormente en el tiempo que tiene, en lo que haces, ¿a qué se debe esto, depresión en un niño a esa edad? Ya, la depresión hay varias causas, te acabo de mencionar los síntomas, pero las causas más comunes en los niños con depresión tienen que ver directamente con los padres. Mira la importancia que nosotros tenemos en la vida de nuestros hijos. Las causas más comunes para que un niño de 5 o 6 años se deprima, primero que nada es la discusión entre papá y mamá. Wow. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es cuando existe mucha agresión, tanto verbal como física, dentro de la casa. Cuando existe el autoritarismo, cuando papá o mamá son muy autoritarios, entonces el chico tiende a ensimismarse y a caer en depresión. Esos son los motivos principales. El divorcio es un motivo muy fuerte para que un niño caiga en depresión. Tenemos que siempre hacerle entender al chico que a pesar de un divorcio, papá y mamá están ahí para él y nunca podemos mezclar las cosas. Por eso quería exaltar esto aquí, quería poner un punto aquí, que es que cuando, nosotros los creyentes, yo particularmente, yo personalmente, no estoy de acuerdo con el divorcio porque el casamiento el Señor lo creó para toda la vida, pero cuando ya se llega a ese caso es muy importante recordarte a ti papá, recordarte a ti mamá que cuando te divorcia de tu cónyuge, no te divorcia del hijo, porque debemos tener en claro que no se puede mezclar
Si usted se divorció, tomó la decisión de divorciarse, que es un muy mal paso, pero si ya está en ese proceso, si ya hizo eso, recuerde que su hijo, usted no se puede divorciar de su hijo, que usted se divorció de la persona con la que usted se casó, no de su hijo. Amén. Sí, exactamente, pero el otro motivo, ¿sabes qué? Aparte de un divorcio, es la sobreprotección. Y eso normalmente viene por parte de mamá. Sí. La sobreprotección, nosotros impedimos que el niño se exprese, porque la mamá quiere hacer todo por el niño, entonces el niño comienza a quedar afectado en su autoestima. Es por eso, bíblicamente, como vos mencionabas, el divorcio no existe. ¿Por qué? Porque repercute en nuestra descendencia que necesita, que ya es bendecida a partir de que los padres son hijos de Dios, ¿cierto? Wow. Entonces, pero el divorcio tiene una repercusión sumamente fuerte en la psiquis de cualquier niño, la separación de papá y mamá. Por eso es importante entender que cuando existe un divorcio, ninguno de los dos lados tiene que enseñarle al niño a odiar al otro. Es muy común que se utilice al hijo para lastimar al cónyuge, ¿cierto? Ajá. Eso no se debe hacer nunca. Y déjame decirte que en ese punto que estás diciendo es cierto, porque la persona cree que está castigando a la otra persona y en realidad es al niño, a tu niño que está maltratando. Por eso yo siempre he dicho que si usted puede lo más posible de cuidar el corazón a sus hijos, cuídeselo, no le esté hablando mal de su papá, no le esté hablando mal de su mamá, porque sea como sea bueno, sea mala, es su papá, es su mamá, y fue usted que eligió ese padre, o fue usted que eligió esa madre para tener ese hijo. Y si ya tiene ese niño, no le hiera su corazón hablándole mal de su mamá. A ti, padre, que me estés escuchando y tal vez, como dice la doctora aquí, y tal vez le dice a tu hijo inconscientemente o conscientemente, tu mamá es esto, tu mamá es lo otro, no tienes que decirle eso, aun sea verdad. Eso es algo que tú tienes que cuidar el corazón a tu hijo. O a ti, madre, que me estás escuchando, si su papá es un irresponsable o no cumple con lo que tiene que cumplir, trata de cuidarle el corazón a tu hijo, porque a la larga eso conlleva a que traiga una depresión, como dice aquí nuestra psicoanalista Sonia. Exactamente. Ese es el factor social cuando los padres tienen problemas, también cuando hay una precariedad económica, por ejemplo, padres ausentes también generan depresión en los niños. Y ojo, cuando hablamos de padres ausentes, no nos referimos específicamente a que papá o mamá no están dentro de la casa. Ellos pueden vivir dentro de la casa y sin embargo estar ausentes de la parte emocional y psíquica del niño. Eso genera depresión a la larga, porque el hecho de que papá y mamá estén en la casa pero no tengan vínculo o contacto con el niño se siente aún así desamparado y abandonado. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta, nosotros tenemos un papel muy importante y no en vano dice la palabra de Dios de que los hijos son herencia de Jehová y nosotros tenemos que entender, el Padre nos hereda a nosotros los hijos para nosotros criarles y enseñarles en los caminos del Señor. Y le vamos a dar cuenta a Él de cómo manejamos eso, qué tan buen mayordomo fuimos con eso, porque es un préstamo. Exacto. Tenemos que saber, a veces decimos, mi hijo es mío, mi hija es mía. No, su hijo no es suyo. Su hijo es un préstamo que Dios pone en sus manos para que usted lo maneje de la manera correcta. Por eso es que es tan importante, como dice este versículo bíblico que me encanta y lo menciono mucho, instruye al niño desde pequeño en el camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. No se apartará de él, exactamente. Pero entonces hay también, siempre se dice que si un niño tiene problemas a nivel genético, y quiero decirte que científicamente hablando no hay constancia de que la depresión sea genética, es decir, que vengan los genes, no existe una constancia. Ahora, sí existe una causa biológica que es diferente, y la causa biológica es porque existe una alteración en lo que se denomina la serotonina. Wow. La serotonina lo que hace es regular nuestro estado de ánimo. Entonces, en eso sí hay constancia de que cuando esto varía, al ser medicado el niño o el paciente depresivo, cuando se le medica, entonces se puede regular la serotonina y la depresión pasa. Pero por sobre todo la depresión, desde el psicoanálisis al menos, tiene un motivo social. Eso es muy fuerte, tenemos que tener muy en cuenta que cuando el niño, el adolescente es medicado y aún así sigue con depresión,
tenemos que tomar en cuenta que puede ser una causa social. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando mueren los abuelitos, por ejemplo, cuando muere un ser querido, el niño puede caer en depresión, o cuando tiene bullying en la escuela. Cuando el niño es acosado en la escuela, eso le puede generar también depresión. Nosotros tenemos que estar constantemente en alerta ante cualquier cambio de conducta que pueda tener nuestro hijo. ¿Quién mejor que mamá y papá para conocer a su hijo? Así es. De ahí la importancia de tener un vínculo estrecho con el niño, para nosotros poder saber cuando hay una alteración en su conducta y poder determinar si es que hay un problema o no. Lo primero y principal que yo siempre aconsejo es buscar ayuda psicológica lo antes posible. Pregunta, ¿puede un niño a corta edad, te estoy hablando de los 5, 6, 7 años, llega a tener depresión crónica, depresión? La depresión crónica, que era la distimia, puede ser, porque una vez que se genera la depresión, cuando comienza la depresión, sea en el niño, en el adolescente o en el adulto, después hay que determinar el tipo de depresión. Y acordate que la única depresión crónica existente es la denominada distimia. Sí. ¿Por qué era crónica? Porque dura 2 años corridos y después pasa unos meses y vuelve a empezar. Eso es crónica, es decir, que es incurable. Sí puede tener una depresión crónica. Ojo, señores, porque es que estamos viendo cosas. El Señor ha traído esto en este tiempo para que nosotros nos eduquemos, porque es que están pasando cosas terribles allá afuera. Entonces, es nuestro deber y es nuestro compromiso como hijos de Dios, no solamente aplicarlo en nuestros hogares, sino hablarlo para que la gente esté consciente, porque dice la palabra del Señor, el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, esta es una manera de que usted pueda educarse, de que yo pueda educarme, para que nosotros tomemos carta en el asunto, ¿cierto? Exactamente. Pero quiero contarte un dato importante, y es que la depresión en niños se da con la misma frecuencia, tanto en niños como en niñas, antes de la pubertad. Wow. Cuando empieza la pubertad es más común en niñas. ¿Por qué? Porque tenemos tanto consumismo. Hay tanta publicidad de cuerpos perfectos que eso normalmente repercute más en las niñas. Entonces, eso es lo que causa la depresión en la adolescencia, en niñas, más que en niños. El querer verse siempre perfecta y entrar en esta comparación con las compañeritas de la escuela. De que si yo tengo panza, pero que mi compañerita no. De que si me salen los granitos en la cara, mi compañerita no. Tenemos nosotros que inculcarle a nuestras niñas identidad, siempre. Ahora voy a aprovechar esto porque como este programa se llama Testimonios y Más, quiero aprovechar esto que el Señor trae a mi memoria, que yo tengo una niña que es súper flaca como yo era y tengo otra que es más gruesa. Hace aproximadamente 5 años atrás, la más gruesita se estaba sintiendo rara, se estaba vistiendo raro, estaba como acomplejada, se le notaba. Y mi esposo, le doy gracias a Dios por su vida, en su sabiduría, un día la agarró y le dijo, mami, ¿qué es lo que te pasa? Dime. Y no sé si fue que ella le contó, porque ahí no estaba estaba en la casa, pero no en la conversación de ellos dos. Y yo vi que después que él habló con ella, él me contó que lo que le dijo a ella, mira, cuando yo tenía tu edad, a mí me gustaba la muchachita gruesa, porque dime, ¿qué hace uno sin masa? Pero usó ese método para hablarle a ella sin que tuviera la otra, porque entonces la otra es muy delgada. Entonces, ¿qué sucede? Siempre el prototipo es ser delgada y ser, eso es lo que se dice. Y a veces lastiman en la escuela, oh mira gorda, oh mira esto, y tenemos que tener mucho cuidado, no solamente con ellos, sino también nosotros como padres, de hablarle a nuestros hijos que mucho cuidado, como nosotros estamos educando a nuestros hijos, y nuestros hijos se burlan de otros en la escuela, porque lo que a usted no le gusta que le hagan a su hijo, usted no lo puede hacer. Déjame decirte que mi hija dio un cambio grande, porque después de ahí yo hablé con ella y le dije, mira mami, tú te pareces mucho a mí, físicamente. Tu hermana y tú no tienen que ser iguales, aunque sean hermanas de padre y madre. Las dos son diferentes y las dos son especiales y las dos son bellas. Hay cosas de ti que tal vez tu hermana va a querer y hay cosas de tu hermana que tal vez tú quieras. Tú no vas a ser tu hermana. Tú tienes que cuidarte, sí, porque, ojo, no podemos decirle, no, puedes hacer, no, tiene que haber
un límite y decirle, mira, mami, te tienes que cuidar por tal y tal razón, aún no por el cuerpo solamente, sino también por enfermedades, por la diabetes, cosas así. Pero tenemos que tener mucho tacto. A mí me sucede porque tú sabes que tengo una niña que es súper delgada, Sí. que come demasiado, entonces tengo otra que es más gruesa, que no come como ella, pero que hasta el agua le engorda. Entonces, ¿yo qué hice? Que mi esposo buscó un método de llevarla él al gimnasio para que ella pueda. Tenemos que buscar método de cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Mamá que me estás escuchando, padre que me estás escuchando, levántale el autoestima a tu hija, a tu hijo. Si está gordo, no importa, dile, mira, vamos a buscar solución, pero tú no tienes que ser flaco porque esa es tu textura, así Dios te creó. Es que vamos a cuidarnos, es otra cosa. Tienes que buscar la manera de ser de bendición para tus hijos, porque es tu responsabilidad de cuidarle el corazón a tus hijos, porque allá afuera el enemigo usa a las personas para dañar el corazón de nuestros hijos, pero es nuestro deber cuidárselo, es nuestro deber reparárselo si ya está roto. Amén. Sí, y el principio de la felicidad desde la clínica es la autoaceptación. Tenemos que aprender a mirarnos al espejo y aceptarnos como somos, tanto física como intelectual y emocionalmente. Ahí radica todo, en la autoaceptación. Esto significa aceptar mis propias debilidades, entender que yo tengo debilidades, entender que no soy perfecta, entender que soy diferente al otro. Así es. Pero yo tengo que potenciar lo que yo tengo, porque cada uno de nosotros cargamos con algo especial. ¿Por qué? Porque nosotros somos, dice la palabra, que nosotros estamos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Si yo estoy hecha a imagen y semejanza de mi Dios, entonces yo cargo algo especial que es diferente a lo que cargas vos. Pero juntas podemos hacer un equipo. Sí. Y eso tenemos que inculcar en nuestras niñas ya desde pequeñas, en nuestros niños en general. Pero es importante, nosotros en los tratamientos, nosotros siempre tendemos a pedir en una terapia con niños, para trabajar con niños, también es necesario hacer psicoterapia con los padres. Porque a veces papá y mamá nos olvidamos de cumplir nuestra función principal, que es la de ser padres. Porque nos metemos que en el trabajo tenemos muchas cosas, muchos compromisos, y lo importante para nosotros es esa criaturita que está creciendo. Así es. Nosotros tenemos que darle la identidad y el amor propio. El amor propio y la autoestima radica en el diálogo que tienen con papá y mamá. En lo que papá y mamá piensan de mí, eso va a generar en mí poca o mucha autoestima. Entonces, imagínense, papás, mamás, la responsabilidad que nosotros tenemos para crear niños fuertes emocionalmente hablando y para crear niños que tengan éxito en la vida. Y niños seguros de sí mismos. Y por eso es muy importante que le hablemos desde el amor de Cristo. Sí. Clínicamente hablando, desde el amor de Cristo. Hay veces que nosotros, entiendo que hay muchas veces que nosotros no vamos a tener tal vez la capacidad de hablarle tal vez como le hablaría un experto, pero sé que Dios pone gracia en nosotros para nosotros tratar de una manera, una manera posible de nosotros tratar de mantener un balance de que nuestros niños, nuestros adolescentes no lleguen a este estado crítico que es la depresión. La depresión. Yo les pido honestamente a los padres siempre que observemos los cambios de conducta en nuestros niños. Y si algo está saliendo de lo normal, como siempre digo, no juguemos a ser psicólogos, busquemos ayuda profesional de gente que entienda en salud mental y emocional. Tenemos que buscar ayuda porque hay tipos de depresión que necesitan medicación y ya lo habíamos visto en la charla anterior. Entonces, normalmente la medicación que se utiliza en los niños depresivos son antidepresivos y estos son lo que se llaman los inhibidores selectivos. Okay. Este tipo de medicación se llaman inhibidores selectivos. ¿Qué es lo que hace esto? Reafirmar o reconstituir la serotonina, de manera que si ha bajado con estos inhibidores, al consumir los niños estos inhibidores, la serotonina se vuelve a regular. No son drogas, por lo tanto no crean dependencia. Muchos padres tienen miedo porque dicen, están drogando a mis hijos. No, los inhibidores no son drogas. Lo único que hace es ayudar a que la serotonina se regule.
Entonces, no genera ningún tipo de adicción ni en el niño ni en el adolescente y tampoco genera un cambio en la conducta, para nada. Qué bueno que mencionaste ese tema porque estaba confundida, qué bueno. Una preguntita, ¿cómo podemos saber si a nuestros niños, si ya lo tenemos con esta enfermedad que es la depresión, le están dando algo, le están medicando algo que sí es adictivo y que sí es peligroso o que tiene efectos secundarios? Es muy sencillo. Cuando el niño puede vivir sin la pastilla, es importante ser medicado dependiendo del nivel de crisis que tenga. Perfecto. Normalmente se le medica a un paciente cuando está en estado crítico, porque en estado crítico, cuando está haciendo una crisis emocional, no se puede conversar con el paciente, con ningún tipo de paciente, sea niño, adolescente o adulto. Entonces requiere de una medicación para que se tranquilice y se pueda conversar. Okay. Pero eso es momentáneo. Ahora, si después de ser medicado, al quitársele la medicación, él vuelve a entrar en crisis y dice que depende, entonces comienza a depender de la medicación, ahí es un estado de alerta para nosotros los padres, porque no es buena la dependencia hacia nada. No es buena la dependencia emocional, no es buena la dependencia al alcohol, a las drogas, ¿ya? Y mucho menos a la medicación de cualquier índole, ya sea a nivel emocional, sea para cierto tipo de dolores, ningún tipo de dependencia es buena. Solamente la dependencia a Dios, es lo único bueno. Es lo único bueno, exacto, que debemos depender de Él 24/7. Exactamente, exactamente. Y yo quiero que entiendan que es importante buscar ayuda profesional porque tenemos que hacer terapia. Y sobre todo en los niños se hace una terapia de índole cognitivo y se hace la terapia normalmente que se hace en niños es verbal y no verbal. Por eso es importante buscar ayuda profesional. ¿Por qué no verbal? Porque los pacientitos en esta edad tienen mucha limitación cognitiva y de palabra, no saben hablar mucho. Entonces necesitamos hacer una terapia no verbal. ¿Y en qué consiste la terapia no verbal? Yo no sé si alguna vez más de uno de nosotros habremos visto las películas policíacas donde se le está entrevistando al detenido. Hay un espejo muy grande dentro del cuarto, ¿sí? Y los policías están detrás y el detenido está siendo entrevistado por un policía, ¿cierto? Sí. Bueno, a ese cuarto con ese espejo grande se le llama la cámara de Gesell o se llama cámara de visión unidireccional. La creó un psicólogo, él era un pediatra y un psicólogo inglés llamado Gesell, era su apellido. Su nombre es Arnold Gesell. Él crea ese cuarto y en ese cuarto había muchas cámaras, había muchos micrófonos y hay un espejo enorme. Entonces, ¿qué es lo que hace el terapista? Todos los terapistas utilizamos lo que se llama la cámara de Gesell o la cámara de dirección unidireccional. Unidireccional porque es de una sola vía. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Cuando el niño no tiene todavía verbalización o si el trauma es muy grande al punto de no poder hablarlo, por ejemplo, si está siendo violado, por ejemplo, o tiene mucho miedo a alguno de los padres, lo que fuere, y no puede verbalizar la emoción, lo que hacemos es llevarle a ese cuarto al niño y en ese cuarto hay muchos juguetes. Entonces le decimos al niño, espera un momento aquí, y le dejamos solo y nosotros vamos del otro lado y le estamos observando. Wow. Y en el juego él está expresando el trauma. ¿Ya? Entonces él está jugando con todo eso que tiene. El niño cree estar solo, ¿ya? Pero el psicólogo está observando la conducta traumática que el niño va a empezar a desarrollar después de que el psicólogo sale. Comienza a mostrar en el juego. Muestra su enojo, muestra su miedo. En el juego se notan todo este tipo de cosas. Entonces eso es lo que hace este tipo de terapia no verbal. Entonces ocurre que el psicólogo ya está psicoanalizando la conducta del niño y si acaso algo se le escapa, están las grabaciones de los videos, se grabó todo lo que el chico hizo y entonces todo se está grabando absolutamente todo y ahí es donde nosotros tenemos un amplio abanico de información acerca de lo que está presentando el chico, ya sea depresión, puede ser angustia, puede ser trauma, puede ser cualquier tipo de patología, lo observamos ahí. Por eso es importante que un niño vaya a terapia, porque el psicólogo tiene las herramientas necesarias para contener una crisis.
Eso es lo que necesitamos que la gente comprenda. El terapista está para poder contener la crisis del paciente, cosa que un amigo, que el papá, el esposo no pueden, porque no tienen las herramientas emocionales para contener una emoción que está al borde de una crisis. ¿Me explico? Recordemos que cada cosa tiene su especialidad y cada persona se especializa en lo que, en lo que Dios le da, o en tu caso eso. Entonces por eso yo lo digo, si usted es experto en una área, busque esa especialidad, como lo dijimos en el video anterior. Usted no va a ir a donde un dentista que le chequee los ojos. No va a ir a donde un oculista que le chequee Entonces es lo mismo. Entonces si usted está mirando este patrón, vaya, pídale ayuda al Señor y pídale, no, tenemos que romper con ese tabú, tenemos que acabar con eso, porque es que el Señor fue que hizo la ciencia y nosotros, mira, de verdad, Sonia, a veces me quedo mirando niños que yo tuve la oportunidad de hace 2 años y medio, antes de la pandemia, trabajar como asistente de maestra en una escuela de niños pequeños, y yo veía que eran tan diferentes, pero veía que era también como eran los papás. Habían unos que eran súper violentos, habían otros que eran súper calmados y habían otros que eran súper amorosos, pero había de todo, y me daba cuenta por las acciones de los padres de que esos niños, dependiendo de cómo estaban en sus casas, que ellos lo decían, conmigo comenzaban de 5 años, comenzaban y me decían, anoche no dormí por esto y esto y esto, o sea, en un juego, y yo, wow. Así que tenemos que, señores, esto es grande lo que está pasando. Nuestros pobres chiquiticos están sufriendo, nuestros adolescentes también. También están sufriendo. Sonia, y los adolescentes, háblame un poco más, ya estuvimos hablando de los niños más pequeñitos, ahora me gustaría que tú me digas qué está pasando con nuestros adolescentes. Tú nos dijiste algo la semana pasada que a mí me impactó, que muchos están mirando, tiene mucho que ver las redes sociales, tiene mucho que ver la televisión, el iPad, los celulares, de que nuestros niños ahora estén sufriendo de depresión porque no le hemos dado la oportunidad de que sufran. Y ellos necesitan sufrir porque es una emoción. Entonces, eso se me quedó a mí, que déjame decirte que aprendí mucho. Háblame de esto. Sí, no, porque imagínate, mismo con los niños, tenemos que darle a los niños la posibilidad de que jueguen. Esa es una forma de prevenir cualquier tipo de alteración emocional o problema mental. El niño tiene que jugar, no tiene que estar en un iPad, no tiene que estar en un teléfono, no tiene que estar frente al televisor. Él tiene que jugar. Tenemos que dejar que el niño exprese sus emociones a través del juego. Y una cosa que quiero dejar muy en claro aquí, el niño tiene que tener amiguitos imaginarios. Ese es un tabú que la gente tiene muy grande. Qué bueno que trajiste ese tema. Cuéntame. Yo necesito que la gente entienda. Todo niño, yo tuve mis amigos imaginarios y hasta hoy los recuerdo y son 3. Y créeme que nunca me hablaron de regreso. Estaba en mi mente, por eso son imaginarios. Entonces, los amigos imaginarios tienen que existir a una edad determinada para poder comenzar, como te digo, lo que se está desarrollando ahí es la emoción, la capacidad de imaginación que tiene el niño. Perfecto. Eso es lo que hace el amigo imaginario. Entonces, no es ni satánico, no es que del otro lado le van a hablar, no, se está desarrollando su imaginación. Por eso tienen la posibilidad de imaginar que tienen amigos. Y esos amigos, aunque no lo creas, en ciertas situaciones de miedo o que hayan pasado por algún tipo de tristeza muy grande, estos amigos imaginarios le contienen emocionalmente. Nosotros como adultos decimos no existe tal amigo, pero ellos creen que existen. Qué bueno que me viniste con ese tema. Gracias, Señor. Mira, Sacheli, mi hija, una de mis niñas, ella tenía un amigo imaginario. De mis 4 hijas era la única. Y mi esposo, a un día, cuando recién conocimos al Señor, ese fue ese solo día que él le dijo, Sacheli, ¿con quién estás hablando hoy? Y ella le dice, con mi amigo imaginario. Mi esposo se estaba riendo y me dice, los muchachos de ahora, dije que amigo imaginario, yo nunca tuve uno. Digo yo, tal vez porque tú tenías muchos amigos. Y yo también, pero ella no es de muchos amigos. Sacheli no es de muchos amigos, muchos no. Tiene una amiga tiene mucha conocida y muchas cosas, pero amiga, tiene una desde que estaba en 3er grado. No se ven casi, pero es su amiga. Cuando se ven se disfrutan. Una cosa impresionante. Pero ella sí tuvo su amigo imaginario y lo tuvo de los 7 como hasta desde los 5 como hasta los 7 años. Exacto.
Lo que tuvo la hasta ahí. parte- Después de eso, más nunca la oí hablando con el amigo imaginario, pero sí lo tuvo. Exactamente. Yo pensaba que eso estaba, no pensaba que estaba ni bien ni mal, pero mi esposo sí. Mi esposo dijo, pero que eso no está, eso no es normal, me dijo. No. Pero eso se quedó hasta ahí. Cuéntame de eso. Al contrario, eso es lo más normal que existe en un niño. Wow. Necesita de los amigos imaginarios cuando no están los amiguitos reales. Ay, ¿Por qué? Porque se está desarrollando su imaginación y gracias a estos amiguitos imaginarios, ellos están expresando sus emociones. Porque los niños no siempre hablan con los adultos, obviamente porque no tienen el lenguaje que tenemos nosotros. Entonces necesitan sus pares. Pero como no están con sus pares, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde acá la tecnología y sobre todo se potencia mucho el individualismo, la gente es muy individual, cada uno mira por sí. Entonces es con más razón que el niño necesita un amigo imaginario para poder explayarse y expresar su emoción, sobre todo la emoción negativa, que no va a expresarlo con papá y mamá, pero sí lo expresa con el amigo imaginario y es lo que observamos en la cámara de Gesell. ¿Quién es tu amigo imaginario y qué tanto practicas con él? Nosotros estamos observando la psiquis. Hay cosas que son psíquicas y hay otras cosas que son espirituales y es respetable. Sí. Pero primero tenemos que nosotros agotar todos los cartuchos que tenemos, ¿cierto? Primero tenemos que agotar los recursos, saber si esto es algo psíquico y después pasar a lo espiritual. ¿Ya? Eso es muy importante. Es lo mismo que si vos tenés cuando una persona tiene una enfermedad física, como es el COVID, por ejemplo, tenemos que ir al médico a saber si es COVID y después determinar o declarar vida sobre el diagnóstico. Pero hay muchas personas que tienen gripe y creen que es COVID. Exactamente. O hay muchas personas que tienen COVID y creen que es gripe porque no se hacen los estudios necesarios. Exactamente. Mira, ¿a qué edad el amigo imaginario empieza a ser un problema? El amigo imaginario normalmente nunca es un problema. Es un escape psíquico. La persona necesita de la fantasía. El adulto no tendrá amigos imaginarios porque tiene algo que se llama censura. Tiene la socialización y tiene la madurez. Pero el adulto fantasea mucho. Si vos estás viajando o estás conduciendo, vos vas pensando en la casa que te vas a comprar, en el perrito que querés. ¿Me explico? Eso es fantasía. Y es normal, es un escape psíquico. Salimos un rato de la realidad circundante. Lo normal es volver a la realidad circundante, pero esa fantasía que tuvimos ayudó a sopesar la realidad que nos circunda. Lo mismo pasa con el niño. Es normal el amigo imaginario porque le saca de la realidad, pero por sobre todo le ayuda a expresar su emoción. ¿Cuándo comienza a ser un problema? Cuando llega a una cierta edad, que ya es a partir más o menos de los 7 años, cuando ya crea una dependencia del amigo imaginario y ocurre que ya no quiere los amigos reales, sino que prefiere quedarse con los imaginarios. Entonces podría pensarse en un caso de esquizofrenia. Ok, entonces mi hija estuvo bien porque a los 7 años ya dejó de mencionarlo. Pero en cuanto a lo que me preguntabas de la adolescencia, ojo que los cambios normales de conducta que se dan en el adolescente, eso dificulta mucho el diagnóstico. Por eso es necesario una mirada clínica. Perfecto. No podemos jugar a ser psicólogos. Así es. Tenemos que observar al niño cuando está en alguna situación de cambio, en el adolescente, ¿ok? Ok, qué bueno. Sabe que en este país, en Estados Unidos, siempre hay trabajadores sociales que siempre están al pendiente y no es malo que a veces dicen, no, que mi hijo no necesita de un consejero o lo que sea. Siempre tenemos en este país, pero lastimosamente hay muchos países como en Latinoamérica que no tienen esa posibilidad, que no tienen la manera de ¿cómo te diría? De tal vez pagar a un médico especializado, no tienen la posibilidad de en las escuelas dar estas ayudas, es entendible, pero yo creo que si estás a su alcance,
Por eso mismo estamos haciendo este video. Ya, para que usted por lo menos Ujú. sepa los síntomas. Y si usted no tiene la posibilidad y no tiene la manera de tal vez tener esa ayuda, usted investigue un poquito más. Ya, investigar. Que hay muchas cosas ahora que podemos investigar, hay muchas cosas que podemos hacer Ya. para tomar una acción. Exactamente. Y Pero no esperar que el problema no, ya sea tan grande. Y no si el tenemos. problema ya está muy grande, también se le está dando la Sí, solución. hay que buscar ayuda, pero hay algo que tenemos que entender. El adolescente adolece, o sea, el adolescente duele vivir la adolescencia. ¿Por qué? Porque es una parte, una etapa de la vida en que el chico ya no es niño porque ya no le gustan ni las muñecas ni los carritos, pero tampoco es un adulto como para pagarse una renta. Sí. Está en el medio. Entonces vamos a empezar a notar que el adolescente comienza a buscar sus pares. Por eso es que los padres se vuelven como enemigos del adolescente. Sí. ¿Por qué? Porque ya mi papá no tiene razón, yo soy el que todo lo sabe. Hay un mecanismo defensivo. Dímelo a mí que tengo 3 adolescentes en casa. Imagínate. Hembra hombre y mujer. Y bueno, y los padres no son, porque ellos creen que no, se lo no saben somos todo. perfectos, no. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos comienzan a buscar pares. Por eso es que vos vas a ver que los adolescentes se peinan todos iguales, se visten todos de la misma manera. Sí. Bueno, están buscando identidad. Eso es normal. No es que tengan falta de identidad. Eso es un error que mucha gente considera. Están buscando sus pares porque yo no soy igual a papá y mamá, pero tampoco soy igual a mi hermanito de 8 años. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy un adolescente y me duele vivir la adolescencia. Es un proceso normal en el que tengo que hacer la crisis. Entonces comienzo a vestirme como el resto de mis amiguitas, Sí. yo para parecerme, y estoy como buscando identidad, pero no es malo. Es normal que un adolescente, todas las niñas adolescentes se peinan de la misma forma, se visten del mismo modo. Hay que dejarles quemar las etapas. ¿Sabe qué? Qué bueno que me dijiste eso, porque yo tuve una lucha hace un año con mi hija, con una de ellas, con la que acaba de cumplir 14 hace 3 días, que ella se peinaba de una manera y yo decía, pero ¿por qué te peinas así? Si está feo, no. Dice, a ti no te gusta, Exacto. pero a mí sí. Pero ella Sí, tiene una sí, personalidad que te digo que Es algo así. increíble. Me dice, mami, a ti no te gusta, pero a Exacto. mí me gusta. Y yo, Dios mío, Padre, dame sabiduría. Pero te viste, dice, sí, me vi, y a mí me gusta. Y Claro. tú me has dicho que yo no tengo que ser igual que los demás. Exactamente. Y yo, wow. Es parte Entonces, de... ¿sabes qué? La dejé tranquila. Dije, ¿sabes qué? La voy a dejar, va a quemar esa etapa. Gracias a Dios ya la quemó. Porque se hacía uno peinado que yo decía, pero Dios mío. Pero hay ¿Y que cómo quemar las es? etapas. Sí, Eso la dejé cuando que la sí no va a quemara. regresar. Ok, perfecto. Eso es lo que se llama la regresión. Cuando uno no quema una etapa, Ajá. uno llega a la edad adulta y termina muchas veces comportándose como adolescente. Hay que dar el proceso. Tarde o temprano la psiquis necesita quemar la etapa y la va a quemar. Ya sea que tenga 40, Wow. tenga 80, va a regresar a la edad adolescente porque no se le dejó quemar la etapa normalmente. Me ¿Ya? trajiste algo a memoria. Mi mamá jugaba con muñecas adultas. Bueno. Le cogía las muñecas a mis hijas. Y yo le digo, mami, ¿por qué haces eso? Me decía, porque yo nunca tuve muñecas. Exacto. Y a mí me Exacto. gustan, yo nunca tuve muñeca y ella jugaba con muñeca Ya. y yo, wow. Y ahora me está diciendo eso Hay y que quemar tiene etapas. sentido, tiene Sí. toda razón de lo que estás diciendo. Es que la mente te regresa, eso es la regresión. Pero en cuanto a la depresión adolescente, este es un trastorno, y ojo, de internalización. No es un trastorno de externalización. No podemos confundir eso, esto es de vital Perfecto. importancia. El trastorno de internalización quiere decir que el mundo interno del adolescente se ve afectado, sus emociones internamente están afectadas. En cambio, un trastorno de externalización se refiere cuando uno exterioriza ciertas conductas que ya comienzan a ser problemáticas, como por ejemplo el vandalismo. El vandalismo es muy común en los adolescentes y cuando vemos niños vandálicos que se pasan pintando los carros, que destruyen objetos de otras personas, ¿sí? Cuando comenzamos a ver todo eso, tenemos que entender que ese adolescente está pidiendo a gritos límites. Son adolescentes que durante la niñez y la pubertad no tuvieron límites. Papás que le daban todo. Todo lo que ellos pedían se los daba. Entonces, llegada la adolescencia, como están en esta etapa tan doliente, que están haciendo crisis, lo que buscan es tener problemas con la ley. Casi siempre vas a encontrar chicos que tienen problemas con la ley. ¿Por qué? Porque están buscando límites.
los límites que papá y mamá no me dio, los voy a buscar ahora. Así es. Es parte del proceso. Entonces tenemos que empezar a mirar. Hay cosas que desde la adolescencia son normales, no patológicas, pero por desconocimiento la tildamos de patológica. Y por eso es que decía, tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos para saber cuándo buscar ayuda profesional. La ayuda profesional siempre te va a enfocar y te va a dar una guianza. Para eso está el profesional en salud mental, porque estudió los cambios de conducta, estudió las crisis. Entonces somos los únicos que podemos ayudar en esa área. Así es. No somos omnipotentes, no lo sabemos todo, pero hemos estudiado la materia. Así es. ¿Me explico? Y hay que buscar la ayuda pertinente. Así que yo espero que estos programas que se están haciendo con mucho amor y con mucha dirección de Dios sea de bendición para todas esas personas y puedan romper con ese tabú, porque de verdad que es algo urgente. La depresión está matando personas. He sabido, el año pasado supe de varios adolescentes que se quitaron la vida. No lo conocía, pero sí personas que sí lo conocían, y es muy triste, es muy doloroso. En mi caso me pega muy fuerte a mi corazón porque tengo adolescente y no me imagino uno de los míos pasando por eso, ¿me entiendes? Entonces, por eso yo digo que espero que este programa que estamos haciendo con mucho amor, Sonia, te doy la gracia públicamente por tomar tu tiempo, porque estás ofrendando este tiempo al Señor para hablar de esto que muchas personas no tienen el alcance de tener, no tienen el alcance tal vez de pagar económicamente hablando, pero tú en la buena intención, ese querer como el hacer que ha puesto el Señor en tu corazón para hacer esto, está siendo de mucha bendición. Precisamente hoy una persona me llamó que no me imaginaba que, wow, y me dijo, ¿sabes qué? Fui muy edificada con el programa anterior porque estoy pasando por esa situación. O sea, que cosas así a mí me confirman que esto es direccionado por el Señor. Totalmente. Y mientras más conocimiento tengamos, mejor vamos a poder enfrentar las situaciones. Porque en la vida tenemos que entender, y eso es algo muy importante, lo que nosotros vivimos aquí es circunstancial. Nosotros vamos para algo grande, nosotros vamos para la vida eterna, para allá es que vamos caminando. Y tenemos que situarnos en que la tierra y el ámbito terrenal en el que estamos es un caminito muy fino por el cual vamos caminando. Se nos van a presentar circunstancias muy complicadas. Así es. Y mientras más conocimiento tengamos, mejor la vamos a poder enfrentar. Nuestro Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces Él no nos dice no van a sufrir, pero tenemos que confiar, porque este caminito nos lleva a la vida eterna. Tenemos que tener un propósito siempre. ¿Por qué un adolescente, un niño se deprime, e incluso un adulto? Por falta de propósito. Hay que tener un propósito en la vida. Ponte una meta, a dónde quieres llegar. Y de acuerdo a eso, vos movete en función a tu propósito, en función a la meta que te pusiste. Entonces no va a haber espacio para sufrir una depresión. Te quiero hablar de los síntomas de la depresión en adolescentes. Así es. Tenemos un que es lo mismo que en el niño. Y es el retraimiento, es la anedonia, que habíamos dicho que es la falta de interés en el mundo. Es la falta de energía. También hay una alteración en el sueño y en el apetito. ¿Sí? Entonces, son temas que nosotros tenemos que ir mirando, sobre todo ir observando. Los padres tienen que mirar cuando el niño ya no quiere ir a la escuela, cuando se retrae mucho, pero no llegar al punto de volverse paranoico. No, pero hay que ir observando ciertos cambios en nuestros hijos. ¿Quién mejor que papá y mamá para conocer a los hijos, cierto? Entonces, partiendo de ahí, si es necesario o si los padres consideran, hay que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque hay un detalle muy, muy importante en el adolescente, y es la verbalización en un adolescente con depresión. Y la verbalización normalmente son personas sumamente radicales cuando se expresan. El adolescente que va a entrar en depresión o que ya está en depresión tienden a ser sumamente radicales. Que lo que ellos dicen, eso es. No solo eso, además de eso, también ellos utilizan mucho el siempre, el nunca. Son términos que normalmente uno escucha, ingenuo no lo capta. Solamente un oído clínico puede captar. Mira, me diste un tips.
Solamente cuando vos escuchás a tu adolescente hablar mucho, nunca, siempre, jamás, entonces hay que prestar oído a eso y no llegar a la paranoia, no psicotizar con eso, pero ir prestando atención y decir en qué momento tengo que buscar yo ayuda. No hay ningún problema con perder el tiempo en ir a buscar ayuda. Sí. Es preferible eso y a que el especialista te diga no tiene nada. Es mejor pasar por ahí a que quedarte con la duda de que quizás esté en una depresión o cualquier enfermedad de cualquier índole, la ansiedad, que es muy típico, y eso es algo sumamente típico en la depresión adolescente, porque es increíble, no se da mucho en el adulto, pero en el adolescente por tener una personalidad tan frágil, puede tener tanto depresión como ansiedad, ambas patologías juntas. Imagínate lo grave de la situación. Por eso el suicidio, porque tiene las dos patologías unidas. La depresión porque tienen poca autoestima. Como se tienen un pensamiento enlentecido, eso les afecta a la autoestima. No pueden socializar porque se sienten poca cosa, tienen autoestima baja. Y eso, el hecho de que no puedan servir en el hoy y en el ahora. Soy inútil hoy y ahora. Eso es la lectura que tiene el adolescente. Entonces, por supuesto que tienen un futuro muy oscuro. Eso les genera ansiedad. ¿Qué va a pasar de mí más adelante? No sirvo para nada hoy. Entonces, eso es lo que les genera la ansiedad. Entonces, por eso es que en el adolescente, sobre todo, tenemos que tomar muy en cuenta cualquier tipo de cambio conductual que tenga. Tenemos que estar observando a nuestros adolescentes. Así es. Y pedir ayuda lo antes posible, antes de que se genere lo que vos hablabas de un suicidio. Sí. Porque el suicidio, el tema con el adolescente, es porque ellos se quitan la vida, porque ellos hablan de la inmediatez de las cosas. Ellos quieren todo ya. Ellos no tienen capacidad de espera como el adulto. Entonces, al no obtenerlo, acrecienta la depresión y eso les puede llevar a un suicidio. Y por eso es muy importante, no sé si tengas razón, quiero que me corrijas si no es así, en aprender desde pequeño a un niño a decirle en algunas ocasiones, aunque usted pueda, no, ahora no es el tiempo, porque así lo estás enseñando a esperar, le estás enseñando a no ser ansioso, le estás acostumbrando a él a que reciba que no siempre es sí, que de vez en cuando hay que decir no, ahora no es el momento, hay que esperar. Para ir trabajando, no esperar que ya sea un problema para uno poder solucionarlo. Entonces, desde pequeño hay que decirle a nuestros hijos, ahora no es el momento, aun cuando puedas. Exacto, siempre, porque ellos tienen que experimentar la frustración. Y yo creo que en la próxima charla hablaríamos de lo que es la resiliencia y cómo evitar la depresión. Y es un poco lo que vos estás diciendo. El niño tiene que acostumbrarse a sufrir, tiene que sentir aburrimiento y tiene que sentir frustración. Si al niño todo se le dice que sí, no experimenta ningún tipo de emoción. Y ojo que en el adolescente es mucho más grave, porque además de la depresión en sí, se asocian dos problemas más en el adolescente. Y uno de ellos es, primeramente, las drogas, eso es muy típico. Sí. Y lo otro es la conducta suicida, no el pensamiento. El pensamiento suicida está en todos los depresivos, pero la conducta es cuando ya saca para afuera. Esto que estoy pensando ya lo estoy actuando. Por eso es que ellos cometen el suicidio. Entonces es de vital importancia que el niño aprenda a frustrarse. Como vos decís, hay que aprender a decirle que no. Él no puede tener todo. Y a veces no es que uno quiera decírselo, es una manera de empezar a enseñarle que no todo es sí. Para que empiecen a entender el no. En el momento, y si tú lo acostumbras, va a llegar un punto de que ellos van a decir, ahora no, más adelante. Exactamente, porque la vida, no importa si papá y mamá nunca le dijimos que no, la vida le va a terminar diciendo que no. Entonces es mejor acostumbrarle a sufrir eso desde ya, para que puedan conocer su emoción. Porque te cuento que el suicidio es la tercera causa de muerte más importante en el adolescente. Quiere decir que hay dos causas anteriores a eso. Y la primera es el accidente automovilístico. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se le da el carro a un adolescente. ¿Ya? Y el segundo es la violencia interpersonal. Esas peleas, y yo tengo un caso muy específico que ocurrió en Argentina. Eran unos rugbyers, practicaban rugby. Eran 10. Mataron a un niño de 18 años. Ellos tenían entre 18 y 21 años. Y hoy en la Argentina están enfrentando cadena perpetua.
Imagínate, ¿Tú se tuviste ese arruinaron la caso? vida. Ajá. Y eso es terrorífico porque la violencia que eso genera, la falta de identidad genera mucha violencia porque no sé quién soy y al no tener identidad no tengo autoestima. Y al no tener autoestima, normalmente cualquier comentario puede hacer que yo me moleste. Pero la molestia se genera porque el ego trata de recubrir la falta. Es un tema muy delicado, hay que sembrar autoestima en nuestros niños, eso es importante. Así es, wow, tremendo, Sonia, tremendo, exacto. tremendo. Yo sé que tú me querías decir algo más, ya casi estamos terminando, casi estamos concluyendo, pero esto no termina aquí, esto de verdad que esto tiene que seguir hasta donde tenga que seguir, porque debemos alertar y mientras el Señor no esté dando la palabra para traerla, la vamos a seguir trayendo. No queremos hacerlo tan largo porque las personas no tienen tiempo, es un poco cansón, pero es de suma importancia que reciba esto que se está poniendo aquí por sus hijos, por usted, por mí, por los niños, porque esto es para toda la familia, porque recordemos que su esposo puede tener una depresión, su esposa puede tener una depresión, sus niños de 5 a 10 años pueden tener una depresión, sus adolescentes de 12 a 18 años pueden tener una depresión. O sea, esto es para toda la familia. Esto no es solamente, este problema, esta enfermedad, no es solamente para un solo tipo de persona, es para la familia completa. Como no tenemos el tiempo suficiente de hacerlo todo en un solo video, por eso es que estamos tomando estas clases para las personas que se preguntan qué ha pasado con los testimonios. Los testimonios estarán saliendo, saldrá uno la próxima semana, pero también vamos a estar trayendo esta charla hasta donde el Señor quiera que la traigamos, porque también vamos a hablar de otro tema que no es solamente la depresión, que es la especialidad de nuestra amiga y nuestra hermana. Claro que sí. Algo que quería decirle. Sí, yo quiero agregar esto y tenemos nosotros que sobre todo generar vínculo. En la próxima charla voy a hablar de un factor que se llama resiliencia, que es cómo funciona la resiliencia. ¿Cómo puedo yo prevenir la depresión en los niños y en el adolescente? ¿Los puedo prevenir desde la clínica? ¿Los puedo prevenir desde la palabra de Dios? Con Dios todo es posible. Amén. Pero clínicamente hablando también es importante. Quiero dejarte con un versículo bíblico que para mí es de suma importancia. Amén. Y vamos a leer Juan 15:5, donde dice, yo soy, esto hablando de nuestro Señor Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva frutos, porque sin mí nada podéis hacer. Lo que quiero recalcar aquí es el detalle que dice, el que está en mí. Nuestro Señor Jesús pone primero en nuestro libre albedrío, si vos estás en mí, yo permanezco en vos, nunca nunca al revés. Primero toma vos la decisión y yo voy a estar con vos. Así es. Y como lo dice su palabra, sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo prevenir nosotros la depresión desde la Biblia? Entendiendo que sin el Señor Jesús nada podemos hacer. Pero desde la clínica hay un factor más que importante que se llama resiliencia, que ya estaremos hablando en las próximas charlas, me imagino, porque es de vital importancia comprender por qué se deprime un niño, porque tenemos que entender eso y cómo poder evitarlo desde la clínica. Wow, muchísimas gracias, Sonia. Mira, ese versículo bíblico te dejé que fluyera porque, oye, no hubiera estado mejor si no lo hubiera dicho, porque es que sí, Él es la vid. Así que si usted quiere estar conectado a la vid, usted quiere que nada de esto suceda, médicamente, no solo médicamente, espiritualmente, conéctese a la vida, usted padre que me está oyendo, porque ahora sus niños no están en la capacidad, nuestros niños, nuestros adolescentes, nosotros somos los que tenemos que estar conectados a la vida para poder transmitirle a ellos. Así que yo te exhorto a que si todavía no conoces a Dios, que te tomes un momento, si pasaste porque tú piensas que fue casualidad por este canal y esto ha llegado, este video está llegando a ti, no fue casualidad. Le comentaba a mi hermana que en Dios no hay casualidad, en Dios hay propósito. Uno de ellos es el que ya esté aquí. Dos personas diferentes de diferentes lugares del mundo venís a encontrar aquí por eso, porque en Dios no hay casualidad, hay propósito. Entonces esto no es una casualidad, esto es un propósito de Dios. Yo te invito, te exhorto a que si todavía no conoce a nuestro Señor Jesucristo, a la vida de la que ella está hablando, te invito a que lo conozca. Abre la puerta de tu corazón, permítele cambiar tu vida.
Permítele cambiar tu entorno, permite cambiar a tu familia, permítele que Él transforme todo lo que tú no has podido hacer con tus manos y con tu propia fuerza. Ahí donde estás puedes repetir esta oración y es: Señor Jesús, te acepto como mi único, suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borre de allí jamás. Si hiciste esta oración, perteneces al cuerpo de Cristo. Si quieres llorar, llora. Si quieres reír, ríe. Pero deja que el Señor empiece a trabajar en tu vida de una manera especial. Esto ha sido todo de este lado. Esto ha sido todo de mi parte, de mi hermana. Una vez más, muchas gracias. Muchas gracias por la bendición de tenerte. Si no te has suscrito al canal, te invito a lo haga para que puedas edificar a otras vidas. Comparte lo que acaba de recibir de parte de Dios. Pueden haber personas que lo estén necesitando. Tal vez no sea tu caso, tal vez sí, pero si no es tu caso, puede ser que conozca una persona que sí sea el caso de esa persona. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Adiós.